Pastores sanos crecen, nace la necesidad de Dios por conectar al pastor al corazón de la visión de Dios para su iglesia. Bienvenidos. Yo no estoy aquí para predicarles, pero sí para hacer la introducción al doctor Abraham Pérez. Vamos a darle la bienvenida con un gran aplauso. Gloria a Dios. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Pase, pastor, Amén, pase. amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, por este hermoso día que nos regalas. Gracias, Padre, porque has traído aquí a cada uno de tus siervos, Señor. Padre bendito, te ruego, mi Dios del cielo, que tu precioso Espíritu Santo, Señor, sea en este lugar, Padre, redarguyendo cada corazón, Padre mío, abriendo el entendimiento y el intelecto de cada uno de estos hombres y mujeres que han venido a escuchar tu voz. Gracias, Padre amado, lo dejamos todo en tu hermosa presencia. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Otra vez el aplauso para recibir al doctor Abraham Pérez. Gracias. Bienvenidos. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Qué bien, se miran muy bien, de aquí, aunque ahorita que se me aclare la vista con estas luces que en veces lo ponen ciego acá arriba uno, ¿verdad? Pero ahorita se me acomoda aquí. Bueno, gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos da de estar aquí. Gracias a cada uno de ustedes que hace todo lo posible, sacar el tiempo, su valioso tiempo, ¿verdad? El sábado para estar aquí con nosotros. Yo sé que es un tiempo que es la mejor inversión que uno puede hacer siempre y cuando uno está en la presencia de Dios y recibiendo palabra de Dios. Siempre y cuando uno está en los negocios del Padre, es la mejor inversión que uno puede hacer. Amén. Así de que bienvenido a la casa del Señor. Y pues como usted acaba de escuchar el pastor Alex Montano, para los que no sabían, ¿verdad? O los que ya se están enterando, pastor Alex Montano, hicimos la transición apenas en este mes de julio, y donde nosotros que éramos los pastores fundadores oficiales de esta iglesia por 28 años, hicimos la transición. Y ahora él viene siendo el pastor oficial de esta iglesia Reconciliación, y yo sigo como fundador en el equipo pastoral, pero esa es la decisión que el Señor nos guió. Y pastor Amancio, que viene siendo, ¿verdad?, el pastor asistente también. Y así es de que yo me hago un poco más para atrás, simplemente para enfocarme en lo que es la visión del reino de Dios, seguir equipando, seguir ganando almas, seguir haciendo discípulos, seguir formando líderes con el propósito de plantar más iglesias para que el reino de Dios se establezca en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Entonces eso es lo que estamos haciendo, y pues de aquí en adelante nuestro hermano pastor Alex, ¿verdad?, es el que guía la iglesia, y nosotros pues trabajamos en equipo con él para que esta iglesia siga haciendo lo mismo, siga plantando más iglesias. Y ahora mi enfoque será mi enfoque será hacia equipar y servir más al reino de Dios, servir a los pastores, servir a las iglesias, para que podamos reproducirnos y podamos multiplicarnos. Ese es el propósito, ¿ok? Así es de que tenemos una grande tarea en este tiempo que hacer, en este espacio. Hay muchas cosas que podemos compartir que yo sé que pueden ser de mucha bendición, pero como el tiempo no nos alcanza para todo, voy a reducir muchas cosas, voy a ser muy preciso en algunas, para poder dar nomás la idea, el retrato de lo que es esta clase. Y no solamente es esta clase, sino yo creo con todo mi corazón, de acuerdo a lo que Dios me ha llamado a hacer. Creo que realmente esta es la misión para mí, esta es la misión para todo pastor, esta es la misión para toda iglesia. Pero la razón por qué nosotros hacemos esa transición de ya no pastorear la iglesia que hicimos por 28 años es por esta razón, porque entendí que el Señor me había dado esta visión bien clara para poder ayudar a los pastores, ayudar a las iglesias. Y entonces lo que usted va a escuchar, lo que escuchó, los que no han, ¿cuántos vienen por primera vez? A ver, levanten la mano los que vienen por primera vez. Nos faltan bastantes. Ok, aquí están varios por primera vez. Nos faltan varios que no están con nosotros en esta ocasión. Pero hace 2 meses yo pinté un retrato
bien claro, usando muchos ejemplos muy prácticos de cómo nosotros como pastores, como iglesia, podemos tener un retrato. Hice muchos ejemplos terrenales, humanamente hablando, de cómo podemos agarrar una idea de lo que es una visión, o cómo captar y cómo desarrollar una visión de reino dentro de la iglesia. Hace como 3 meses di otra plática también, un poquito más, quizá más espiritual, con muchas bases bíblicas para todo lo que viene siendo una visión de reino. Quiere decir cómo es la visión del reino, cómo se mira el reino. Estuvimos hablando todo eso. Entonces, si ustedes se han perdido esas enseñanzas, creo que ya están en la página de Pastores Sanos y pueden ir a mirar, mirar todas esas enseñanzas que están ahí y tener, ¿verdad?, una base mucho más fundamental. Y ahorita estamos ya avanzando en ese proceso. Entonces, algunos de ustedes quizá les caiga de golpe lo que vamos a hablar, o diga, sabes que no le entiendo muy bien. Le digo todo eso para que pueda mirar toda esa información y pueda conectar. Pero el propósito de todo esto es de que la iglesia vayamos adaptando la visión que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, hoy voy a hacer una presentación ya más general. Esta es una introducción a un sistema, a un proceso. Más adelante en la otra enseñanza voy a tener ya un organigrama ya bien diseñado para que cómo usted puede agarrar este modelo universal, ¿verdad? Y cómo usted lo puede integrar de acuerdo a la visión que Dios le da a usted para su iglesia. Entonces, ahorita vamos a pintar un retrato grande. Luego después en la otra, no en esta sesión, en la otra sesión estaremos entonces ayudándole a organizar todo lo que es el proceso internamente de la iglesia, los líderes de acuerdo a su llamado, a su don, a su talento, y empezar a posicionarlos para que la visión que Dios le ha dado a usted como pastor se pueda realizar. Y así es de que vamos a ir a las gráficas que tenemos y vamos a estar hablando poco a poco de cómo se va pintando ese retrato completo. Entonces, estamos hablando de visión y sistemas de operación. Ese es el tema. Mire, rapiditamente, las empresas, yo hago mucho ejemplo de empresas porque obviamente tenemos mucha trasfondo de lo que es liderazgo y de lo que es mentoría y liderazgo para empresas. Entonces uso ejemplos de empresas, pero lo que quiero decirle que la empresa, o sea, las empresas más exitosas del mundo son aquellas que tienen una visión clara y tienen un sistema de operación que todos los empleados caminan en esa visión e implementan ese sistema. Lo que hace exitosa a toda empresa es una visión clara y el sistema operativo, ¿verdad? El sistema operativo es lo que hace que funcionen todas las cosas. Quiero decirle una cosa, que la empresa más importante de todo el planeta es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Pero hace falta que la iglesia de Jesucristo pueda recibir una visión bien clara del reino de los cielos. Jesús, si usted va a todos los evangelios, él simplemente habló de la visión del reino, introdujo la visión del reino. Entonces, la visión del reino es tener un retrato mucho más grande de la visión que ya tiene el pastor o la iglesia ahorita. Y yo le llamo a esta visión, uso otros términos para lo que es nuestra iglesia o para lo que es el liderazgo de esta iglesia, pero yo le llamo en términos, ¿verdad?, de lo que es una visión o un sistema que transmite el amor de Dios para la multiplicación, ¿verdad?, del discipulado del reino de Dios. Entonces vamos a estar mirando esto rápidamente, que está ahí en su manual y lo tiene ahí en la pantalla. Visión se reproduce y se multiplica. La visión de Dios, escúcheme bien esto, la visión de Dios es masiva, es tan grande que todo lo que Dios lo hizo con un propósito de reproducirse y de multiplicarse. En otras palabras, cuando usted ve en Génesis capítulo 1, versículo, vamos a decir 26 y 28, 27 y 28, usted empieza a mirar en ese versículo
que usted y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que Dios nos estableció y nos puso aquí en la tierra, nos dio el señorío, la autoridad y el poder para que nosotros señoreásemos, gobernáramos, para reproducirnos y para multiplicarnos. Entonces, desde el principio usted puede ver plasmada que el propósito por lo cual Dios crea al hombre y la mujer y lo hace a su semejanza y lo hace con ese propósito de reproducirse y de multiplicarse, de gobernar, de señorear. Entonces Dios le ha dado al hombre una capacidad de poder hacer que esto se reproduzca. Todo el sistema que Dios nos dio, desde las células, o sea, todo el sistema humanamente hablando está diseñado para reproducirse y multiplicarse, biológicamente, espiritualmente, emocionalmente. Todo el sistema que Dios establece. Es más, ahorita no iba a hablarles mucho de sistemas, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar del sistema, pero simplemente si en veces nosotros espiritualizamos mucho las cosas y pensamos que porque ¿verdad? Hay un sistema, un proceso, como que no le damos el tiempo, el espacio al Espíritu Santo para obrar. Pero quiero decirle esto, que es el Espíritu Santo el que estableció todos los sistemas espirituales, todos los dones, todos los ministerios. Es el Espíritu Santo el que trajo orden a la tierra cuando estaba en desorden, y es el Espíritu Santo, Dios, el que estableció el sistema solar que tenemos y lo que sustenta la tierra. Solo el Dios que usted y yo servimos, tiene un sistema para la iglesia. Simplemente que la iglesia no lo ha asimilado, no lo ha entendido, y está sobre toda la Biblia, está en la palabra. Entonces quiero que nosotros vayamos mirando esto, de que la visión, la naturaleza del ser humano es reproducirse y multiplicarse. La naturaleza espiritual de la iglesia debe de ser de reproducirse y multiplicarse, hacer discípulos, llenar la tierra, ¿verdad?, de la gloria del Señor. Cuando usted mira un ave, un pájaro, la naturaleza de ese ave es volar, es volar. Esa es la naturaleza, volar. La naturaleza de un pescado es, ¿verdad?, nadar. La naturaleza del ser humano es reproducirse y multiplicarse, es gobernar, es señorear. Eso es lo que es la iglesia. Y si agarramos ese concepto, ya no vamos a mirar la iglesia humanamente hablando, ¿verdad?, como una organización, como un grupo, sino que la vamos a empezar a mirar desde la perspectiva de Dios, de cómo el reino de Dios funciona. Si usted va a la Biblia, hay muchas citas que se vienen en la Biblia, pero acuérdese de la oración cuando los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. ¿Qué es lo primero que el Señor hace? Él les enseña a orar y les dice: Padre Santo que estás en los cielos, que dice: venga, ¿qué? Tu reino. O sea, Él siempre está hablando de cómo establecer el reino de Dios. ¿Sabía usted que cuando Dios empezó, vamos a decir, la formación del ser humano, que le dio todo el poder y la autoridad? Y voy a adelantarme en esto simplemente para poner este punto, esta base. El ser humano perdió el poder y la autoridad cuando pecó. El ser humano perdió el poder y la autoridad cuando pecó. Pero sabe que Jesús, cuando resucitó de entre los muertos, lo primero que Él le dice a los discípulos: ahora toda la autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, la autoridad que ustedes perdieron como seres humanos, ahora yo he retomado toda la autoridad. Dice Jesús: sobre mí reposa, sobre Jesús, toda la autoridad y todo el poder. Y por eso Él delega y dice: ahora les estoy delegando a ustedes mi poder y mi autoridad, para que ahora vayan, ¿verdad?, sobre todas las naciones y se reproduzcan y se multipliquen y hagan discípulos. Entonces Él está estableciendo su reino. O sea, el propósito de la visión de Dios es establecer el reino, su reino, en el corazón de todo ser humano, de toda persona, a través de la iglesia. Entonces vamos a estar mirando esto desde esa perspectiva. Ok, entonces tenemos ese círculo. Rápidamente, ese círculo, más adelante ustedes, en las demás pláticas y con los demás pastores y donde quiera, ese círculo se los vamos a explicar, y vamos a volver al círculo. Ok, y se lo voy a explicar así por encima ahorita, pero más adelante todo eso, porque esto va a ser un taller, esto va a ser un trabajo que vamos a trabajar con los pastores, con las iglesias, para poder implementar todo esto. O sea, esto es lo que estamos hablando de una visión y un sistema. Y esta es parte de ese sistema, aunque hay muchas facetas que vienen con esto. Por ejemplo,
Se requiere esa visión. Ya entendimos el punto número 1. Nombre de tu iglesia, pones el nombre de tu iglesia allá dentro en ese círculo que está en tu papel. Datos de personas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Toda agencia, toda empresa, todo negocio tiene datos de los empleos, de sus posiciones, sus capacidades, sus dones, sus talentos, sus habilidades, su trasfondo. Tiene datos, el expediente, quién es el personal con que cuenta. Nosotros como iglesia, ¿verdad? Cuando hablamos de datos de personas, aquí en la iglesia tenemos lo que llamamos una carrera de crecimiento. Y en esa carrera de crecimiento es cuando les ayudamos a las personas a evaluar cuál es su llamado, cuál es su don, cuáles son sus talentos, y de acuerdo a ese llamado, a esos dones y talentos, después de que hacen ese examen, entonces tenemos un perfil de cada persona, de cuáles son sus dones, talentos y llamados, y cómo entonces nosotros ahora ya tenemos, ¿verdad?, una fuente de recursos, humanamente hablando, para poder ahora llevarlos a lo que es equipo de servidores. A la mano izquierda tenemos equipo de servidores, que ahora entonces usted forma el mejor equipo ganador y empieza a posicionar a cada persona en su respectivo llamado de servicio, para que ahora usted tenga un equipo. Porque fíjese, aparte de la visión y los datos, lo que hace que una visión funcione sí es el sistema, pero en ese sistema usted necesita gente. Si usted no tiene gente, si usted no tiene personas, entonces es porque no está haciendo discípulos o no está llevando a cabo la visión. No se va a realizar la visión. La visión necesita el recurso más valioso en todo el planeta, se llama gente. El recurso más valioso en todo el mundo no es el iPhone, no es el carro, no es la computadora, se llama gente. La computadora más sabia y con capacidad de reproducirse y multiplicarse se llama gente. O sea, lo más valioso es el ser humano, porque está hecho imagen y semejanza de Dios y tiene la capacidad, o sea, de reproducirse de una manera enorme. Imagínense cuántos millones de personas no somos ahorita. ¿Cuál es la última estadística? No sé, 8 billones, ya andamos ahí. O sea, andamos, porque esa es la capacidad, esa es la naturaleza. Pero ahora tenemos que trasladar eso a lo espiritual. A lo espiritual, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando ahora de proceso y sistemas, ahí en su círculo que está ahí, estamos hablando de que ahora se establece un proceso de cómo se ganan almas, cómo se discipulan, cómo se pastorean, ¿verdad?, cómo se equipan y cómo se envían. Hay un sistema, o sea, es un proceso y un sistema que la iglesia tiene para llevar a cabo esa visión, para movilizar, ¿verdad?, en lo que es, vamos a decir, las 4 funciones. No están aquí en este, yo creo que no las tengo aquí, pero están en la página de la iglesia, en la página de Pastores Sanos Crecen. Voy a tener que hacer ese ajuste porque siempre estoy acostumbrado a hablar de iglesia, ¿verdad? Porque pues hemos pastoreado por mucho tiempo, pero tengo que hacer el ajuste, decir la página de Pastores Sanos. Está estas 4 cosas. Estas 4 cosas que le voy a decir también se aplican a todo esto, esta información, ¿verdad? Que cuando nosotros empezamos a hacer esto, este proceso que estamos hablando está para ayudar a todas las personas que van llegando a movilizar desde afuera, adentro y en todo lugar un proceso. La palabra es movilizar, movimiento. La segunda palabra que usamos, que vamos a estar aprendiendo en todo lo que es el sistema de la visión, es alineamiento. Es alineamiento, donde se empiezan a alinear todos los ministerios, todos los programas, todos los líderes, todos los miembros, todas las personas se empiezan a alinear en una misma dirección a esa visión. Y la tercera cosa que viene en ese alineamiento viene siendo enfoque. ¿Qué es enfoque? Cuando todas las personas empiezan ahora, ¿verdad?, primero fueron movilizadas. Hay un proceso como todo desde que no conoce a Cristo, cómo lo movilizamos. Y ahí hablamos, hay mucha información que les puedo dar, pero ahí hablamos de cómo se gana un alma, cómo se discipula, todo lo que es, nosotros le llamamos bless, amastes. Entonces empezamos a movilizar, empezamos a alinear, pero también la otra cosa es que lo que hacemos, aparte de que se alinea y se enfoca,
viene siendo la otra palabra, la última, que viene siendo es enviar. Solo que es movimiento, alineamiento, enfoque y enviar. Cuando enviamos, ahora, y eso es lo que Jesús hizo. Esto es lo que Jesús hizo. Movilizó a la gente para que se entregaran a Cristo de una o de mil maneras. Él empezó a reclutar, a alinear a su equipo, sus discípulos. Él empezó a enfocarlos, y una vez que ya los tenía enfocados, ¿qué es lo que hizo? Los envió. Entonces, cuando estamos hablando de un proceso, un sistema, estamos hablando de todo ese proceso, de todo el sistema que le acabo de decir, que esa es otra plática que daremos en el futuro, donde se explica cada una de ellas. La otra es tracción, resultados. Tracción, o si brincamos al otro lado, podemos ver resolver asuntos. Ahí es donde hay un proceso para resolver todo asunto habido y por haber en la iglesia, que está siendo ahora delegado a un ministerio específicamente. Si son ujieres, si son maestros, si son maestros de escuela dominical, si son músicos, si son, vamos a decir, la gente del mantenimiento, la gente del multimedia, social media, todas esas cosas se pueden poner a resolver esos asuntos. Ahí hay un organigrama que vamos a presentar en la próxima enseñanza de cómo se establece un proceso para todos los asuntos, que ya el pastor no tiene, o las personas no deben de estar perdiendo el tiempo con muchas cosas que nada que ver con su papel, con su rol, porque hay un orden, hay un proceso donde si hay un asunto de, vamos a decir, de música o de pantalla, bueno, pues ya no se va con el hermanito fulano, oye, la pantalla, no, va con la persona encargada y dice, mira, veo este problemita aquí, podemos, no sé, te sugiero esto, o está pasando esto en el ministerio acá, y entonces se dirige a la persona correcta para que ese proceso empiece a fluir. Ok, bueno, entonces estamos ahí. Yo les dije que les estaba dando solamente un retrato, una información así por encima, y que toda esta información usted la puede buscar en la pantalla y puede mirar las prédicas anteriores para que pueda hacer eso. Pero hice esto para podernos ayudar un poquito con el proceso que tenemos ahí. Ahora vamos a mirar la siguiente gráfica, y aquí nos dice en la siguiente gráfica, estamos mirando la situación. Espero que lo puedan si no lo puedan leer. No lo tienen ustedes ahí en su manual, lo podemos mirar aquí en la pantalla. Estadísticas alarmantes hay muchas. La semana antepasada, la última clase, yo les di muchas estadísticas alarmantes de todas las iglesias que se están cerrando, de todos los pastores que están disertando. O sea, les di información detallada de la razón por qué muchas iglesias se cierran, la razón por qué muchos pastores mejor avientan la toalla. Les dije eso la semana, en la última clase, pero aquí son otras un poquito diferentes, ya más generales. Aquí está hablando que el 80% de las iglesias están, ¿qué dice? Decreciendo y sobreviviendo porque tienen una mentalidad de escasez. En otras palabras, no tienen una visión. El 80% de las iglesias están sobreviviendo, están decreciendo, están estancadas, no están avanzando. Esas son estadísticas a nivel nacional. Quiere decir que nosotros como iglesia no estamos haciendo algo bien, y yo creo que eso es porque tenemos una mentalidad de escasez, no tenemos una visión de reproducir y multiplicar, tenemos una visión de existir, de sobrevivir solamente y a ver cómo nos va, ¿verdad? Yo he dicho esto muchas veces en comentarios, ¿verdad? En el pasado, que la iglesia de Jesucristo existe por la pura gracia y la pura misericordia de Dios. La iglesia de Jesucristo existe por la pura gracia y la pura misericordia de Dios. Si nosotros, déjeme predicarle un poquito aquí, nomás 2-3 minutos. Si nosotros corriéramos, manejáramos la empresa, el negocio, el trabajo allá afuera, como manejamos la iglesia,
ya nos hubiéramos muerto de hambre. ¿Sí? Yo sé que está medio serio el comentario, ¿verdad? Pero si nosotros manejáramos, o sea, nuestra compañía, la empresa, el negocio allá afuera, como manejamos la iglesia, ya nos hubiéramos muerto de hambre. En el trabajo, en la empresa, en el negocio, a usted no le permiten que haga lo que quiera, a usted no le permiten que entre a la hora que sea, a usted no le permiten que haga cualquier cosa. No, o sea, tienen expectativas, tienen metas, tienen maneras de medir lo que hay que hacer y piden cuentas al final del mes o de la semana, y si no, pues no hay cheque, ¿verdad que no? Entonces, imagínense que el Señor nos pusiera ese estándar a nosotros. Al final de la semana no van a tus almas, nuestros discípulos, no vas a comer toda esta semana. Ándele, imagínense que nos pusieran así, ¿verdad? Al final del mes, ok, no van a tus almas, nuestros discípulos, no diste fruto, o sea, no hubo nada. Entonces, así dice que no vas a comer todo un mes. No, hombre, ya hubiéramos desaparecido ¿desde cuándo? Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad de la visión, del propósito que tenemos de la iglesia. Entonces, el 16% dice, las iglesias que están creciendo y agregando nuevos miembros para la misma, dice, pero a la misma vez están perdiendo y terminan más o menos con la misma cantidad de miembros al final del año. En otras palabras, no están creciendo, están solamente existiendo. Quiere decir que están cambiando de miembros solamente. ¿Ustedes saben lo que les digo? Están brincando, hay mucho chapulín que se está brincando, ¿verdad? Y son los mismos hermanos que andan dando vueltas por las diferentes iglesias, ¿verdad? Uno que otro se salva ya, ¿verdad? Y uno que otro se bautiza, uno que otro es discipulado. Entonces, pero en los que ganó, pues perdió otros cuantos, ¿verdad? Entonces no retuvo, no consolidó. Entonces dijo, no, pues ¿qué pasó aquí? Imagínese usted que trabaje edificando una casa y nunca termina esa casa. Y todos los días se está clavando y anda y luego, no, oye, pues nunca acabo esta casa, ¿verdad? Se me cae, levanto esta tabla, se me cae la otra tabla, se levanto esta pared, se me cae la otra pared. O sea, imagínense. Entonces, solo el 2% de la iglesia, dice, de las iglesias saludables crecen y se reproducen al plantar otra iglesia. En otras palabras, el 16% solamente están añadiendo, no están reproduciendo. El 80% solamente está sobreviviendo. El 16% está añadiendo, pero no reproduciendo, solamente existe. El 2% sí se reproduce. El 2% de las iglesias a nivel nacional se reproducen. Quiere decir que si hay una que otra iglesia que gana almas, hace discípulos y dice, vamos a plantar otra iglesia, vamos a poner otro campus, vamos a levantar otra misión aquí, y empiezan a enviar discípulos, líderes, porque se está reproduciendo y dice, vamos a poder ahora reproducirnos. Entonces, el 2%, pero el 1% de estos, fíjense que el 1% de las iglesias se multiplican. Las iglesias que crecen y se multiplican tienen una visión y mentalidad del reino de Dios, acompañada de un sistema y proceso claro de cómo salvar almas y hacer discípulos. O sea, a resumidas cuentas es eso. Pero cuando estamos hablando de que el 1% se multiplica, estamos hablando que esta iglesia, póngale el nombre de su iglesia, que plantó otra iglesia, que esa iglesia, ahora que plantó usted, esa iglesia ahora planta otra iglesia, y así sucesivamente. Usted ya plantó 2 o 3 iglesias. Ese es reproducir, que esas iglesias ahora tomaron ese mismo ADN de la visión de reproducir y multiplicar. Y ahora esas iglesias que usted plantó, ahora tienen, ellos también, ahora han plantado otra iglesia aquí, está plantada otra, ahora es un sistema de multiplicación. El 1% de todas las iglesias se multiplica. ¿Por qué? Porque todas las iglesias el pastor está pensando cómo lleno este lugar, cómo pago la renta, cómo sobrevivo, ¿verdad? Y está queriendo llenar su espacio. No es una mentalidad de reproducir y multiplicar, es una mentalidad de sobrevivencia. No es una mentalidad de enviar y conquistar, es una mentalidad de retener, de sobrevivencia. Por eso la visión que la mayoría de los pastores, ¿verdad? Yo era uno de estos pastores. La mayoría de los pastores, la mayoría de las iglesias, no tenemos o no hay una iglesia,
No hay una visión clara para la iglesia. Por eso pueden pasar muchos años, y es como la canción, ¿verdad? La misma gente en la misma esquina, amarrado de un poste, ¿verdad? Y no sé, usted ya sabe la canción, ¿verdad? Y ahí está el mismo grupo, o sea, pasan los mismos, ya los mismos hermanos, ya se hicieron viejitos los hermanos, y no hubo nada, ¿verdad? Una iglesia, imagínese usted ir a una iglesia de viejitos. Híjole, ya estoy entrando ya estoy entrando en esa etapa, ¿verdad? Pero no me quiero. Entonces, no puede ser esto. Yo digo, Señor, antes que me vaya, Señor, permíteme cambiar el ambiente, el sistema. Entonces, bueno, vamos porque el tiempo avanza, ¿verdad? Entonces, ¿dónde andamos? Ok, vamos entonces con ese proceso de que nosotros ahora, que acabo de decirle esto, vamos a estar mirando una serie de citas bíblicas y ahorita vamos a llenar los espacios que usted tiene ahí, porque esa es una tarea. Es más, esta tarea ahorita vamos a ir ahí en un ratito, pero primero le voy a dar varias citas bíblicas como bases, así es de que vamos a ir rápidamente. No le voy a explicar toda la cita bíblica porque ustedes ya la saben, solamente se las quiero leer para que lo tengan ahí y apunten la cita bíblica. Y luego después les vamos a dar para llenar este espacio ahorita, ustedes lo van a llenar. Pero este papel ustedes lo van a llenar una y otra vez más adelante, porque lo van a ir modificando y modificando, porque ahorita quizá van a agarrar esta información por primera vez, pero después ya la van a ir entendiendo y la van a poder aplicar un poquito más en su contexto de su iglesia. Ok, hay una cita bíblica que está ahí, Mateo 6:33, que dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. O sea, ya sabemos que la iglesia, el discípulo, el pastor, todos nosotros debemos estar buscando primeramente el reino de Dios. Y creo que es lo último que buscamos y es lo último que nos enfocamos. Nos preocupamos, andamos como los pecadores preocupados, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer? Todo lo material, todo lo terrenal, andamos en ese rollo, y el Señor Jesús está diciendo: no, primeramente es el reino de Dios. Todas estas cosas se van a ir dando conforme ustedes busquen el reino de Dios. Ahora, hay otra cita que es la visión, ¿verdad? La visión del reino es multiplicar lo que se te ha confiado. Ahora, no voy a leer la cita, pero quiero que nomás la apunten porque es mucha información para poder llegar acá. Hay muchas parábolas. Es más, yo de tarea, aunque no está en sus notas, pero de tarea, vayan y busquen en la palabra del Señor todo el tiempo que el Señor Jesús habló del reino de los cielos. Vayan y busquen lo que es la visión. Yo le llamo la visión del reino de Dios. Jesús hizo muchas comparaciones, muchos ejemplos, muy terrenales, muy prácticos, y dijo, ¿verdad? El reino de los cielos es como como una perla, como un terreno muy valioso, es como una semilla de mostaza. O sea, y aquí en esto que estamos mirando, Mateo 25:14, dice: el reino de los cielos se parece, dice, a esto, que un hombre le dio, dice, a uno le dio, ¿verdad? 500, le dio 5,000, a otro 2,000, y le dio 1,000 a este. Entonces dice, les repartió. Y después de todo eso, ¿qué dice? Que les pidió cuentas a todo eso para que entregaran. Pero ¿qué es el propósito de esta enseñanza? El propósito de esta enseñanza, que el reino de los cielos se parece a un hombre que a cada uno le dio talentos, a cada uno le dio dones, a cada uno le dio una visión, a cada uno le dio un propósito, a cada uno le dio una misión. O sea, para que la reprodujeran y para que la multiplicaran. Entonces aquí estamos mirando un principio, el mismo principio que el Señor está diciendo. ¿Por qué nos trajo a esta tierra? ¿Para qué nos trajo? Y a cada uno se nos delegó algo para que podamos entonces multiplicarlo. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros como iglesia podamos despertar a esa visión del reino del Señor. Ahora, cuando estamos mirando esta visión del reino, hay notas que no tengo aquí, ¿verdad? Pero simplemente, o que ustedes no tienen ahí. Pero hablando de una visión de reino, o de cómo nosotros podemos ir desarrollando esa visión. A cada hombre en la tierra Dios le dio una visión. Por ejemplo, Martin Luther King. ¿Qué es lo que pasó con Martin Luther King? Dios le dio una visión. ¿Saben ustedes quién es Martin Luther King, verdad? ¿Han escuchado?
Martin Luther King, o sea, Dios le dio una visión a este hombre. Y él dijo, yo tengo un sueño. Y el sueño que yo tengo, dijo, es de que todos, los negros, los cafeses como usted y como yo, podamos tener igualdad de derechos. Él dijo, yo sueño con un día donde todos tengamos igualdad de derechos, donde todos podamos, ¿verdad?, convivir juntos, comer juntos, o sea, donde donde podamos votar, donde podamos nosotros tener los mismos privilegios que tienen los blancos, ¿verdad? Él tenía un sueño, y sabes que el sueño que él estaba hablando, esa visión que Dios le había dado a él, era de cambiar todas las leyes que tenía Estados Unidos, era cambiar todo el sistema de gobierno que tenía Estados Unidos. O sea, él está hablando de una visión de transformación, de cambio totalmente. La visión que Dios da una visión única y diferente a cada persona, a cada pastor. Dios le da una visión diferente a cada uno, o sea, porque Dios tiene un propósito para cada uno. Y por eso yo digo que el momento en que el hombre y la mujer descubre la visión de Dios, del reino de Dios para su vida, es en ese momento que esa persona va a empezar a impactar y a transformar el mundo, cuando empieza a vivir esa visión que Dios le ha dado para su iglesia, para su comunidad. Entonces yo creo que cada uno de nosotros como iglesia tenemos una visión. Cada iglesia debe de tener una visión diferente, cada pastor debe tener una visión diferente. Y por eso, ¿cómo se recibe la visión? ¿Cómo usted dice, pero pastor, cómo yo agarro la visión? Bueno, hay muchas citas bíblicas que podemos dar, y simplemente me voy a enfocar ahorita en lo que es la visión de multiplicación, pero de cómo llegar a ese punto de entender que la iglesia tenemos que adoptar la visión, que es la visión del reino de Dios, de multiplicarnos. Pero quiero decirle esto, de que en lo que es la visión, la mejor manera de cómo se recibe la visión del Señor, ya sabemos esto, es a través de la oración, es a través de pasar tiempo con Dios, es a través de ser guiados por el Espíritu Santo, es a través de meternos todos los días de lleno para que el Señor nos vaya revelando cada vez más y nos vaya aclarando cada vez más la visión que Él tiene para mí, ¿verdad? La misión que Él me ha delegado. Y entonces cuando usted descubre eso, es cuando usted realmente empieza a tener una dirección bien clara hacia dónde usted se dirige en la vida, hacia dónde usted quiere llegar. Empieza a trazar un camino, un plan, un proceso. Todo lo que hace, ¿verdad?, empieza a ser alineado, organizado, estructurado, enfocado. Todo lo que hace empieza a ser dirigido hacia esa misma meta. Entonces, pero por eso como iglesia tenemos que tener esa misma visión. Le voy a dar varias citas bíblicas y quizá le hagamos algunas de ellas para comunicarle lo que es el principio de la multiplicación. Ok, mire lo que dice ahí en Mateo 4, 18 al 22. Dice en la visión que vamos a agarrar el ejemplo de Jesús, ¿verdad?, que tenía Jesús. En esa visión que él tenía, y antes de leerles esa cita, quiero decirle esto, que el Padre, Dios Padre, tenía una visión bien clara para el ser humano antes y después de la caída, y que Jesús es el cumplimiento de la visión del Padre para este mundo. En otras palabras, Jesús es el medio que el Padre usa para realizar la visión. ¿Y qué es? La visión es de que todos sean salvos, es de que todas las personas podamos nosotros ahora establecer el reino de Dios en el corazón de cada persona, para que cada persona entonces pueda ahora hacer esa misma misión. Ahora quiero decirle esto, que cuando nosotros empezamos a mirar a Jesús, quiero que haga el retrato de Jesús. Jesús es el perfecto ejemplo de cómo Él pasaba tiempo con el Padre, de cómo Él recibía la visión del Padre, de cómo Él estaba 100% enfocado en esa visión y en esa misión, y todos los días Él se levantaba con ese propósito, con esa visión de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que mi Padre me envió. O sea, Él se mantenía conectado por medio de la oración, por medio de la palabra. Y entonces aquí está Jesús. Si queremos mirar el mejor ejemplo de
todos los líderes en la Biblia, Jesús es el perfecto ejemplo de cómo recibir la visión del Padre y cómo desarrollar la visión del Padre y cómo manifestar la visión del Padre. Él es el perfecto ejemplo, y por eso vamos a leer las citas bíblicas que solamente tienen que ver con de cómo lo hizo Él para poder llevar a cabo la misión que el Padre le asignó. Ahora, todas estas citas ustedes ya las conocen, pero las vamos a repasar. Una de ellas, ahí está, Mateo 4:18 al 22, dice que mientras caminaba junto al lago de Galilea, dice que Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, dice, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y yo les haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y le siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre, dice, en una barca remendando las redes. Jesús les llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. Fíjate nomás, lo que quiero resumir con esto es de que Jesús ya sabe cuál es la visión, Él ya sabe cuál es la misión, y Él empieza rápidamente y mira a Pedro y a Juan que están trabajando, están pescando, y dice, vengan. O sea, se conecta con ellos. Hay mucha enseñanza detrás de todo esto, pero lo que hace Jesús cuando llama a alguien, primeramente se ubica donde están ellos, se conecta con ellos, usa el lenguaje de ellos y luego los atrae. Obviamente porque ya había orado, ya había sabido quién eran las personas que Él iba a escoger, pero Él luego los empieza a llamar. Síganme. ¿Quieren pescar? Vengan, yo tengo un oficio mejor para ustedes. ¿Quieren trabajar? Ustedes están trabajando, no sé qué estás trabajando, carpintero, electricista, yo no sé qué es tu trabajo, pero el Señor te está llamando y te está diciendo, hey, tú quieres pescar, tú quieres tener un futuro, tú quieres formar una empresa, tú quieres tener, vamos a decir, una visión mucho más grande, tú quieres, quieres hacer la diferencia en la vida, quieres impactar al mundo, sígueme, yo te voy a enseñar cómo hacer la diferencia, te voy a enseñar cómo tener una visión más grande, sígueme, yo te voy a delegar una empresa, sígueme, yo te voy a enseñar realmente cómo tú puedes hacer que esto se reproduzca y se multiplica, sígueme. O sea, cuando tú descubres la visión del reino de Dios, el terreno más valioso, la perla más valiosa, cuando tú descubres esa visión, entonces es ahí donde el Señor empieza a usarte y proveerte, porque estás alineándote con la visión de su reino. ¿Sí me captan lo que acabo de decir? Entonces el Señor Jesús está llamando y está diciendo, sígueme, ¿verdad? Yo te voy a enseñar cómo. ¿Cómo vamos a aprender? Siguiendo a Jesús de cerca todos los días. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Siendo nosotros discípulos de Jesús todos los días. ¿Cómo vamos a atraer a otras personas? Siendo un ejemplo, siendo un modelo para esas personas. Entonces, esa es una de las cosas que Jesús está diciendo, que ya llamó a Pedro, a Juan, ya llamó a los demás, y estas personas dice que al instante, enseguida, dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Enseguida. Escúchame bien, la mayoría de nosotros ya sabemos que tenemos un llamado, pero seguimos postergando y postergando, seguimos haciendo, vamos a decir, desidiosos, o seguimos siendo flojos, o seguimos posponiendo, indecisos, y seguimos con miedos y temores, y qué va a pasar, y si hago y no hago. Escúchame bien, el Señor te está llamando, ya te llamó, ya te escogió. Solamente lo que tienes que hacer es haz a un lado el miedo, haz a un lado lo que van a pensar, qué van a decir, qué van a decir, y dedícate todos los días a seguir a Jesús en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que tú estés, y tú vas a mirar cómo Dios te va a usar en tu trabajo, en tu comunidad, donde quiera que tú estés. Dios te va a usar porque tú lo estás siguiendo a Él, y eres un reflejo de su gloria, de su amor, de todo lo que Él representa. Y entonces el Señor dice, ok, ya pescaste mucho. A Pedro, ya sabes que ahora quiero que dejes tu trabajo, y quiero que dejes todo tu trabajo y ahora te dediques a esto 100%. ¿Cuántos de ustedes ya escucharon ese llamado de parte de Dios, pero todavía no han dejado su trabajo porque todavía tienen miedo de cómo le van a hacer, cómo van a comer, cómo van a vestir? A ver, levante la mano, levante los pies, los que todavía. A mí me pasó eso hace muchos años atrás. El Señor me dijo, deja la empresa, deja el negocio. Dije, ok, Padre,
7 años pastoreé y 7 años caminé con el negocio. Y después el Señor me dijo: deja el negocio, depende de mí, yo te voy a proveer. Ay, Padre, yo no estoy acostumbrado. Yo no recibí, o sea, sí daban diezmos y ofrendas a los hermanos, pero yo no usaba los diezmos y ofrendas para mí por 7 años. Yo no lo usaba. Yo no estaba acostumbrado a que, ¿verdad?, a usarlo. El diezmo es para que la obra del Señor avance, el siervo. Todo obrero es digno de su salario. Pero yo no lo usaba. Hasta que el Señor me dijo: deja aquello y yo te voy a proveer. Y lo hice. El Señor ha proveído hasta ahorita. Han pasado muchos años y no me ha dejado. Dios ha proveído, Dios ha sido bueno. Y ahora me dice: deja la obra, deja de pastorear y dedícate a esta nueva etapa que te estoy llamando. Yo te voy a proveer. Le digo: ok, Señor, ya sé que tú vas a proveer. ¿De dónde? Yo no sé, pero tú vas a proveer. ¿Cómo? Yo no sé, pero tú vas a proveer. Pero si tú me llamas, yo voy, ¿verdad? Así el Señor le dijo, Pedro le dijo al Señor: Señor, si eres tú, di que yo vaya. El Señor dijo: sí, ven. Pero después ya usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Pero el Señor ahí estaba siempre para levantarlo. El Señor está siempre para levantarte. Así es de que si Dios te está hablando, por favor, ya empieza a obedecer. Es en la obediencia y en el caminar, en la visión del reino de Dios, que Dios te va a proveer. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. ¿Ok? Entonces mira, la otra cita que quiero que veamos, dije que no iba a explicar mucho, ¿verdad? Pero bueno, ok. Marcos capítulo 3 versículo 13 dice que después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Designó entonces a 12 para enviarlos, dice, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, ahora nomás rápidamente, otra vez, está llamando a 12 ¿para qué? Para que estén con él. Es en el estar con él, es en el pasar tiempo con él, es ahí donde aprendemos de él. Entonces dice, escogió a 12 a los que él quiso para que estuvieran con él, dice, y luego después los envió, les delegó poder y autoridad para que hicieran lo mismo que él estaba haciendo. Ahora quiero que ustedes vayan en mi poder, en mi autoridad, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Vayan, ¿verdad?, y prediquen, vayan y sanen enfermos, vayan y echen demonios fuera. O sea, vayan y hagan la misión del reino de los cielos. Y entonces esto es lo que la iglesia de Jesucristo debe de retomar, que tenemos una asignación, tenemos una autoridad, tenemos un poder delegado hacia nosotros, que está cuando nosotros permanecemos en Cristo, permanecemos en su palabra. Nosotros, la iglesia, tenemos el poder para hacer esta misión, porque esta es la misión de Jesús, que el Señor dijo, ¿sabes qué? Que Él es la fuente. Él dijo, ¿sabes qué? Que Él es sobre esta palabra, sobre esta, vamos a decir, este fundamento, Cristo Jesús. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra la iglesia. Entonces ya sabemos que Jesús está aquí captando a 12 y dijo, ok, primero agarró a unos cuantos y luego ahora ya tiene 12, y luego aquí más adelante, o sea, Él los envía, pero más adelante en Lucas, ahora en Lucas, ¿cuántos tiene ahí? Lucas 10:2, del 1 al 2. Dice que después de estas cosas el Señor designó también a otros 70, dice, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a la ciudad y al lugar donde él había de ir, y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos, por tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya no son 12, ahora ¿cuántos son? 70, y otra escritura dice que son 72. Pero aquí vemos lo que es la reproducción y la multiplicación de Jesús. Aquí vemos, o sea, cuando yo oraba hace tiempo atrás y le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo le hago para que los pastores, para que los líderes podamos captar que la visión tuya es de reproducir y multiplicar? El Señor me dice, muy sencillo, simplemente usa el ejemplo de Jesús. Solamente sigue los mismos pasos de Jesús. Simplemente haz lo que Él hizo. Ok. O sea, no puedes equivocarte si haces lo que Jesús hizo. Entonces aquí tenemos la mentalidad de Jesús. Él llama, Él equipa, Él capacita, Él empodera,
Él envía a 12 y luego después dice que al mirar las multitudes, al mirar la grande necesidad, Él empieza a decir: rogar al Señor de la mies. Necesitamos más obreros. Ni Jesús se sentía el único para poder hacer todo el trabajo. Él dijo: yo no puedo hacer, humanamente yo no puedo hacer todo el trabajo. Yo necesito equipar y capacitar a alguien más. Yo necesito reproducirme. En 12, 70 y los envía. Aquí estamos mirando cómo los envía a hacer la misma. Entonces, lo que la iglesia tenemos que aprender es esto, lo mismo que Jesús hizo. Ahora vamos a ir más adelante, Mateo 28, 18, donde Jesús, como les decía al principio, cuando ya resucitó y ahora va a ascender al cielo, las últimas palabras que Él dice a sus discípulos, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles a que dice, a que obedezcan todas estas cosas, y yo estaré con ustedes hasta el fin. En otras palabras, Él está diciendo toda la autoridad. El Señor está diciendo: yo vencí a Satanás, yo derroté la muerte, o sea, yo vencí todo pecado, toda maldad, toda la autoridad, dice Jesús, está sobre mí. Ahora que Él es el segundo Adán, Él está diciendo: yo te estoy ahora dando a ti el poder, te doy la autoridad para que lo tomes otra vez, ejerzas poder y autoridad sobre todas las cosas aquí en la tierra, porque ahora he vencido al enemigo y te he dado a ti la victoria. Tienes el poder para hacerlo. Ahora quiero que, ¿verdad?, con esta autoridad y con este poder que has recibido, quiero que vayas a todas las naciones. Quiero que vayas en todo Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea. O sea, vete hasta todas las partes del mundo. Quiero que hagas discípulos. O sea, esta es la misión, que quiero que hagas discípulos. La pregunta es esta: mire, mi hermano, yo sé que hablar de discípulos es un término muy grande, pero le digo una cosa: nosotros como iglesia, la neta, la mera verdad, ya iba a empezar a predicar, pero déjeme calmarme un poquito, es de que no estamos haciendo discípulos. Simple y sencillamente, la iglesia no se reproduce y se multiplica porque no estamos haciendo discípulos. Todos los programas habidos y por haber no producen discípulos. Están enfocados en un programa, pero no en hacer discípulos. Entonces, el modelo perfecto para hacer discípulos es el modelo de Jesús. Y yo no puedo discipular a alguien a remote control, de lejos, viéndolo una vez el domingo a la semana, viéndolo el miércoles, si es que viene el miércoles. Bueno, si hay culto, pues, si es que viene. Yo no puedo discipular, no se puede discipular a una persona desde el púlpito. Se discipula en el diario vivir, en la vida cotidiana, en el modelar, en el ejemplo. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad de que todo el sistema que tenemos como iglesia no produce discípulos. Todo el culto que hacemos no produce discípulos. O sea, sí, quizá uno que otro, ¿verdad?, que escucha la voz y dice: no, si ahí va a estar, pastor, y ese no falla, es fiel, y ahí está, lo que tú le digas. Es más, ¿cuántos de ustedes cuando se convirtieron querían que la iglesia estuviera abierta todos los días? Levante la mano. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó ahora? No, hombre, tanta reunión. Yo no sé para qué quieren tantas reuniones estos hermanos, ¿verdad? Yo no sé para qué tanto culto, hombre. Oiga, tengo familia, tengo que trabajar. ¿Se acuerdan? Le daba lata al pastor: háblale. Yo fui uno de ellos. Yo le daba carrilla al pastor: pastor, ábrame la iglesia para la oración. O sea, yo pensaba que todo pasaba dentro de las cuatro paredes. Yo pensaba que la única manera de predicar era atrás del púlpito, porque no se me había enseñado otra cosa, era todo lo que había mirado. Hasta que empecé a abrir mi casa, dije: ¿sabes qué? Y empecé a mirar las calles, empecé a mirar los hospitales, empecé a mirar los demás. Dije: oye, pues yo soy la iglesia. Esta no es la iglesia, es un edificio. Yo soy la iglesia, y allá es donde el Señor me quiere. Entonces empecé a cambiar esa mentalidad, a dejar esa visión del reino, de que yo soy la visión del reino de Dios operando en este esqueleto,
donde quiera que vaya, yo soy un embajador del reino de los cielos. Yo represento el reino de los cielos. Un sistema, un orden, un amor, una integridad, una gracia, un favor. O sea, yo soy el reino de los cielos andando donde quiera. ¿Saben que cuando yo tenía la compañía, la empresa, yo me presentaba de esa manera con todos los contratistas habidos y por haber? Yo les decía, yo soy un hijo de Dios, yo soy un siervo del Dios Altísimo y aquí estoy para cualquier cosa que tú necesites, aparte del trabajo, ¿verdad? Le presentaba el plan, oraba por él, me hacía amigo de él. O sea, antes de que tú seas un contratista, un empresario, lo que tú quieras ser, Dios te permitió ese trabajo, ese oficio, lo que tú tengas, solamente como plataforma, como púlpito, pero lo que tú eres un embajador del reino de los cielos. Y tienes que tener esa visión muy grande, muy amplia y proyectarte de esa manera de que cualquier persona es un candidato para venir a los pies de Jesucristo, es un líder en potencia que necesitas formar para que Él pueda también desarrollar la visión del reino de los cielos. O sea, tenemos que empezar a mirar diferente. Ok, entonces vamos a mirar ahora lo que Jesús está diciendo, esa palabra, Hechos 1, 14 al 15. O sea, aquí ya está pasando de ser lo que es el ejemplo y el modelo de Jesús, de cómo Él está diciendo, te he dado el poder y la autoridad para que lo hagas. Pero ahora aquí está ya pasando a otra etapa donde ahora la iglesia está ahora recibiendo ese mandato, esa visión del reino, y ahora ellos están caminando con esa visión. Mira lo que dice Hechos 1, 14 al 15. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, dice, y las mujeres con María y la madre de Jesús y con sus hermanos en aquellos días. Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos. ¿Cuántos eran? Eran como 120 en números. 12, 70, 120. Y estaban perseverando en la oración, en la palabra. O sea, la iglesia había recibido la misión y la visión del reino, o sea, a través de Jesús. Y ellos perseveraban, ya ahora eran más, pero dice esta palabra, en la que sigue más adelante, en Marcos 3:13, dice que después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Más se repite esta, se repitió esta, ya esa cita ya no es. Vamos a la siguiente. La siguiente, que es Hechos 1:8. La siguiente viene siendo Hechos 1:8. Y esa palabra dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos a ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Hechos capítulo 1, versículo 8 al 9. Ahora, simplemente llegué a esta cita para decirles esta situación que Jesús está diciendo aquí ahora, ¿verdad? Él está dando esta orden, esta instrucción, y Él está diciendo que yo me voy a ir, yo ya no voy a estar con ustedes, pero para que ustedes se reproduzcan y se multipliquen, viene un poder sobrenatural sobre ustedes, viene un poder grande que los va a empoderar, los va a guiar, los va a enseñar, los va a instruir, les va a dar los dones, les va a dar los talentos, les va a dar los recursos, les va a dar la gracia, les va a dar la sabiduría, les va a recordar todo lo que yo les dije. Él les va a guiar a través de mi palabra. O sea, el Espíritu Santo dice, recibiréis poder para que entonces ustedes se reproduzcan y se multipliquen. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Les está diciendo, ¿sabes qué? El Espíritu Santo es la persona que ustedes necesitan para que esta visión del reino se establezca, no solamente en esta esquina, en esta iglesia, no solamente en esta ciudad, no solamente en este estado, no solamente en esta nación, sino quiero, ¿verdad?, que el Espíritu Santo los va a empoderar para que en todo
el mundo, globalmente hablando, ustedes puedan ser mis testigos, puedan entregar su vida por mi causa, puedan representarme a mí en donde quiera que ustedes estén. ¿Se fija cómo es de que Jesús, Dios está, aquí está una visión de reproducción y multiplicación enorme? Y nosotros estamos mirando más adelante en Hechos capítulo 2 versículo 41 al 42. Si me sigues ahí con la cita, Cintia, ¿verdad? Entonces en Hechos capítulo 2 versículo 41 al 42 dice que así los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjate lo que está pasando. La misma iglesia, capte esto, la misma iglesia ahora, bajo el poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo una multiplicación sobrenatural. Dice que cuando estaba este mover, así es que los que recibieron, dice los que recibieron, o sea, los que recibieron la palabra, los que recibieron la administración del apóstol Pedro en aquel entonces, dice que recibieron el mensaje de Jesucristo. Y en aquel momento dice que 3,000 personas, ahora el Espíritu Santo estaba aclarando la visión, estaba aclarando la palabra en sus corazones, los estaba redarguyendo de pecado. Ahora el Espíritu Santo estaba trayendo convicción en ellos. Ahora el Espíritu Santo estaba haciendo la obra cuando ellos estaban predicando, cuando ellos estaban orando, cuando ellos estaban enseñando. Era el Espíritu Santo en que empezaba a atraer a las personas, ¿verdad?, para que entregaran sus vidas a Jesucristo. Pero ellos perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, en la oración. Ellos perseveraban predicando, ellos perseveraban enseñando. Y aquí viene la multiplicación, 3,000 personas. Entonces este es el método, el sistema, el proceso. Ahora más al ratito se los voy a explicar de una manera diferente, pero si captamos esto, cómo es de que la iglesia está reproduciendo y multiplicándose. Ahora vamos a mirar otra cita más. Dice, y Hechos capítulo 4 versículo 3 al 7, dice, y les echaron, dice, y los echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como de 5,000. ¿Se fija ahora aquí en Hechos capítulo 4 versículo 3? Primero eran 12, 70, 120, 3,000, 5,000. Entonces ahora son 5,000. O sea, sí, la iglesia estaba pasando muchas pruebas, estaban pasando mucha persecución, estaban pasando muchos ataques, muchas distracciones, pero ellos se permanecían en la oración y en la palabra, y ellos perseveraban adelante, y por encima del ataque del diablo y todas las distracciones, ellos seguían reproduciéndose y multiplicando, porque seguían predicando la palabra, seguían orando, seguían llevando la gran comisión, porque tenían una visión. La visión era establecer el reino de Dios en el corazón de cada persona. La visión era hacer discípulos. Entonces ellos ahora están en un ambiente, en un apogeo, en un crecimiento. Más adelante, bueno, no hay otra cita, ¿verdad?, que había puesto, pero más adelante dice que aún las personas, ¿qué es lo que pasaba con las personas? Que dice que el número de los apóstoles crecía, y no está la cita aquí, ¿verdad?, pero se las puedo parafrasear. Dice que el número de los apóstoles crecía de tal manera que ya no se podía contar ni los números. Es más, dice que aún había quejas y murmuraciones contra los líderes, porque se estaban desatendiendo ¿a quién? A las viudas, ¿verdad? Dice que se estaban atendiendo a un grupo de personas que no se les estaba dando de acuerdo a la necesidad para ellos. Y dice que ahí es otra vez donde el Espíritu Santo viene sobre de ellos, porque ellos están orando, ellos están en la palabra, y les da guianza y les da dirección para que ellos puedan equipar a otros líderes, para que ellos puedan delegar esa responsabilidad. Y dice que después de eso la iglesia seguía creciendo y creciendo. Todos los días se añadían, dice, gente a lo que era la casa del Señor, lo que era la obra del Señor, la iglesia.
¿Por qué? Porque ellos perseveraban. Ahora, quiero ir más adelante. Yo sé que, ¿verdad? Ya vamos a terminar en un ratito más, pero vamos a mirar un poquito esos papeles que usted tiene ahí. ¿A qué hora vamos a terminar? Dijeron, alguien dijo que a la 1 por ahí, ¿verdad? No. A las 11:30, ¿verdad? Ok, yo voy a quedarme a las 11:30, por eso le está dando, no le le está dando la cita solamente, ¿verdad? Y ya mucha explicación hice en las otras, pero hoy solamente estamos con las citas, pero ahorita vamos a ir a mirar. Hay otras citas, ¿verdad?, que están saliendo por ahí, como esta que está ahí también. Póngalo otra vez. ¿Qué es lo que dice Jesús ahí? Dice en Juan 14:12, ¿qué dice? Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Wow. Imagínate, el mero de todos, el que hizo milagros, levantó muertos, paralíticos, dio vista a los ciegos, multiplicó los panes, ¿verdad?, los peces, el que hizo toda clase de milagros y maravillas, el que venció la muerte, el que vive, o sea, el mero está diciendo, ¿saben? Yo les aseguro a ustedes que creen en mí, yo les aseguro que si ustedes creen en mí, ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo hice. Wow. O sea, le está diciendo a la iglesia que ahora se reprodujo y se multiplicó, y que ahora ya los números ya no se pueden contar. Y ahora Él nos está diciendo, le dice a ellos, nos dice a nosotros, ¿verdad? ¿Saben qué? Ustedes pueden hacer mucho más. Es más, Efesios 3:20 dice, y aquel que puede hacer mucho más de lo que podemos pensar, imaginar o pedir, de acuerdo al poder que opera eficazmente en nosotros. Entonces quiero que podamos ver esta realidad, que el Señor lo diseñó a usted y a mí para que hagamos mucho más de lo que podemos soñar o imaginar. Es más, que lo máximo que podamos soñar e imaginar, dice que el Señor puede hacer mucho más de ese sueño, esa visión que usted tiene. Entonces, ¿por qué? Porque dice que Él lo diseñó para que usted y yo podamos hacer mucho más que eso. Ahora, vamos a mirar esta gráfica de las flechitas. Algunos de ustedes les enseñé esta flechita el mes antepasado. ¿Se fija cómo están esas flechitas por todos lados ahí? Esas flechitas representan a las personas en su iglesia. Cada una de esas flechas representa miembros en su iglesia. Pero esos miembros, como no hay una visión clara, no tienen una dirección correcta, están por todos rumbos. Cada quien hace lo que bien le parece, cada quien hace lo que quiere, viene cuando quiere, hácelo. O sea, ustedes saben, ya describí la iglesia del día de hoy, ¿verdad? Que la iglesia del día de hoy no está comprometida, no es responsable, bueno, no me quiero ir por ahí, pero ya sabe por dónde va la cosa. O sea, una iglesia que no tiene una visión, un pastor que no tiene una visión, no hay claridad hacia dónde se dirige, cómo, no hay un sistema, un proceso, cómo llevar la iglesia. Entonces, dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, el pueblo está desorganizado, no tiene rumbo, no tiene dirección. Donde no hay visión, ¿verdad?, el pueblo no sabe cómo llegar o hacia dónde va. Y sabes, muchas veces yo caminé sin visión. Muchas veces yo caminé con la visión de alguien más. Muchas veces yo quise copiar la visión de alguien más. Muchas veces yo copié el sistema de alguien más, pero no era la visión de Dios para mi vida. Y mientras no sea la visión de Dios para ti, ningún sistema, ninguna otra visión va a funcionar, porque no es para lo que Dios te diseñó. Entonces, por eso ahí está en ese comentario que dice en la parte de abajo: imagina a todas las personas de tu iglesia como flechas. Cuando las personas no tienen una visión clara, caminan en direcciones opuestas.
como se muestra en la siguiente imagen. La falta de visión causa confusión, pérdida de tiempo, recursos y energía. O sea, todo esto continuamente en la iglesia de hoy en día está confundida. La iglesia de hoy en día pierde muchos recursos que tiene a su alcance todas las personas. Como te digo, el recurso más grande es la persona. Pierde tiempo, energía, porque no tiene esa visión. Entonces, imagínate si esos recursos, esas personas, les empezamos a plasmar una visión, les empezamos a ubicar en un sistema claro de cómo hacer esa visión que Dios les dio a ellos y a la iglesia una realidad. Empezamos a hacer este proceso. Imagínense ese recurso ahora bajo un sistema, cómo se puede ser fructífero, cómo se puede reproducir y multiplicar. Ahora vamos a mirar, ahí están las otras citas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a mirar lo que es la siguiente visión enfocada. Una visión enfocada. De hecho, esto es lo que vamos a hacer en sus papelitos ahorita. En un ratito, es una visión enfocada, es esta. Habacuc capítulo 2, versículo 2 y 3. ¿Qué nos dice la palabra? Ustedes ya la conocen muy bien. Dice: y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marchará hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardarse, espérala, porque sin falta llegará. Entonces, si la visión, muchas veces pasan muchos años para que una persona capte la visión. Muchas veces después de la visión no quiere decir que se va a cumplir una vez que recibió la visión, porque todavía no ha desarrollado, o sea, la visión en su sistema, en su corazón, o no ha desarrollado el plan, el proceso de cómo hacer esa visión una realidad. Y pueden pasar años y mucho tiempo, pero el Señor dice: escribe la visión. O sea, todos los días. ¿Sabe qué es lo que hago todos los días yo? Todos los días yo oro en la visión, aclara la visión. Todos los días yo leo la visión que he escrito. Todos los días, cada vez entre más oro, entre más leo, se aclara más la visión, la modifico en base a como Él me diseñó. Y entonces empiezo a llevar esa visión todos los días a la práctica. Todos los días estoy trabajando en la visión. No hay día que no esté trabajando en la visión, porque yo soy, o sea, es lo que me dirige. Mis pensamientos, mis acciones, mis rutinas, todo está guiado por la visión. Entonces imagínate una iglesia, imagínate a los miembros, imagínate a los líderes, ahora todos con la misma visión. Imagínate todos a la gente bajo esa misma visión. ¿Cómo se va a acelerar? El mes antepasado te hablé de cómo se mira una visión enfocada, y todos ustedes ya saben que es un láser, rayo láser. Hablé de un rayo láser y dije que como cuando la visión está bien enfocada es como un rayo láser que penetra. Y hablé, ¿se acuerdan que les puse videos y formas de cómo la nación de Israel tiene un sistema, ¿verdad?, de cómo ese rayo láser lo usa con efectividad para derribar a todo cohete, a toda bomba que viene contra ellos? Lo derriban. ¿Por qué? Porque tienen un sistema, o sea, están bien enfocados, ¿verdad? Están bien enfocados. O sea, imagínate una visión bien enfocada. Esa visión avanza, se acelera, penetra, donde quiera va. La iglesia empieza a reproducirse, empieza a crecer, empieza a multiplicarse. ¿Por qué? Porque está bien enfocada. O sea, está bien enfocada. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, que estemos tan enfocados que podamos nosotros avanzar a 100 millas por hora, y que la iglesia siga ganando almas, haciendo discípulos, plantando iglesias y llevando a cabo la misión del reino de los cielos. Ahora, vamos a mirar rápidamente, yo sé que es bastante información, vamos a mirar lo que tienen ahí en sus papeles. Todo esto que le acabo de hablar fue básicamente para que tengamos bases bíblicas, aunque hay muchas otras más citas bíblicas que no le di, para que tengamos simplemente el enfoque de Jesús era establecer el reino de los cielos a través del discipulado. Que tengamos la mentalidad que la visión del reino de los cielos es reproducirnos y multiplicarnos. Que tengamos esta claridad de cómo nosotros ahora podemos
empezar a desarrollar un sistema. Ahora vamos a empezar a hablar de cómo desarrollamos un sistema, cómo trabajamos un sistema para que esto se dé. ¿Ok? ¿Tienen los papelitos por ahí? Ok, bueno, entonces mira, lo que yo quisiera que nosotros pudiéramos ver es de que este es el organizador y visión o tracción. Ahí le pones el nombre de tu iglesia, en la parte donde está el nombre de tu iglesia, ahí le pones nombre de tu iglesia. Ahora, yo sé que no lo puedes hacer ahorita, pero te lo voy a explicar. Y si lo puedes hacer ahorita, hazlo, pero es el comienzo. O haz las notas. Si quieres después yo te puedo dar otra copia de así de que no te preocupes de rayarlo, pero lo puedes rayar y después te puedo dar otra copia. O te lo podemos enviar por correo también para que tú lo tengas por ahí y lo puedas copiar. Ok, visión. Bajo lo que es la oración y lo que es la voluntad de Dios para tu vida, lo que es el valor medular viene siendo, o sea, lo más esencial que tú crees que Dios te está llamando a hacer a ti. En otras palabras, si tú pudieras describir tu visión, si pudieras describir la visión de Dios, la visión del reino en tu vida, esta es una manera de cómo empezar a escribir la visión. ¿Cuál es la visión que tú crees de Dios que te ha llamado a ti a hacer? ¿Cuál es la visión del reino de Dios para tu vida? Cada persona tiene una visión y un llamado diferente. Cada iglesia tiene una visión, ¿verdad?, diferente. Entonces, en base a eso, en este valor medular es ahí donde pones el complemento, donde sabes que cómo Dios usa para darte la visión. Dios usa no solamente tu llamado, el llamado número 1, pero Dios usa también tu contexto, tu trasfondo. El trasfondo desde cómo te diseñó emocional, intelectualmente, el temperamento, desde cómo te diseñó con los dones, con los talentos que tienes, desde cómo ahora te puso en un contexto, en una ciudad, con diferentes desafíos, en una cultura. Entonces, la visión de Dios es bien práctica y Él ya te diseñó a ti con ese potencial, ya puso una visión dentro de ti. De hecho, ya la visión está dentro de ti, pero la única manera de descubrirla es conectándote a la fuente, que es el Espíritu Santo. Por medio de la oración, por la palabra, Él te va a decir: mira, este es tu don, este es tu talento, este es tu llamado, este es tu área fuerte, este es el contexto donde te encuentras, estas son las necesidades de tu comunidad, esta es la cultura donde estás. Entonces, la visión siempre va a impactar esa comunidad y va a cumplir el propósito, que es hacer discípulos, pero cada quien en su manera diferente. Entonces, si tú, vamos a decir, si eres un pastor que eras adicto a la droga y el alcohol por muchos años, supongamos que eres un pastor que tenías toda la vida adicto a la droga y el alcohol, supongamos, ese es el trasfondo. Dios te salva, te saca de ahí, te transforma y todo, pero viviste todo 20 años, 30 años de alcohólico, de drogadicto. Okay, ese es tu mundo. En base a ese contexto, a ese llamado, ¿qué crees que Dios puede hacer con esa persona? Dios la transforma ahora para que él o ella sea una persona donde Dios le da una visión, cómo rehabilitar a cientos y a miles de drogadictos y de alcohólicos. Centros de rehabilitación. Si es una persona que tiene un trasfondo de prostitución, o sea, de lo más vil, cualquier sea, Dios usa ese trasfondo. Ahora, bajo la gracia de Dios, Dios dice: sabes que quiero que saques a todos los niños que están siendo, ¿verdad?, puestos, abusados sexualmente, lo que es la película que está ahorita ¿verdad?, impactando. Quiero que te dediques a esto. Tú conoces este mundo, tú sabes este mundo, ya tienes esa escuela. Ahora quiero que esta sea tu visión de aquí en adelante. Dios usa tu historia. Dios usa tu historia para diseñar una visión. Entonces, aquí en el papel, lo que está aquí, tú empiezas a poner de acuerdo a esa visión de lo que Dios te ha dado a ti. Dices: esta es mi pasión,
este es mi sueño, esto es lo que yo quisiera hacer en la vida, esto es, o sea, si yo pudiera hacer algo en la vida, esto sería, nómbralo, cualquier sea esa cosa, esto sería, si Dios me permitiera hacer algo en la vida, esto, yo me iría a la tumba feliz, satisfecho, si yo pudiera hacer esto en la vida. ¿Qué es eso? ¿De acuerdo a ese trasfondo? O sea, pueden ser 2, 3 cosas, pero las vas poniendo juntas y dices, esto es lo que yo creo que el Señor me llamó a hacer. Yo te digo que cada uno tiene un trasfondo diferente, cada uno tiene una, o sea, y eso Dios lo puede usar. Ahora, entonces en base a esa visión que ya tú ya tienes y sabes que entonces esto es lo que yo entiendo, estás escribiendo, escribe la visión, ¿de acuerdo? Como dijimos a Habacuc, empiezas a escribir la visión de acuerdo a tú la entiendes de parte de Dios, usando todo lo que te acabo de decir, desde el llamado, todo lo que te acabo de decir, el trasfondo, y sabes que esto es lo que yo creo, esta es mi pasión, yo creo que hay un mundo, hay un mar de personas que se identifican conmigo en esta área y yo creo que estas son las personas que yo puedo ayudar. Eso lo escribes. O sea, lo que sea. Ahora, enfoque medulares, propósito, tu causa, tu pasión. Ahí le pones, esta es mi pasión, esta es mi causa, esto es lo que quiero hacer. Ahora, ¿cuál es tu nicho, especialidad? ¿Qué es la área? Si hubiera una sola cosa en la vida que tú dices, ¿sabes qué? Esta es mi área fuerte. Aquí yo soy como un pescado en el agua. Esta es mi área fuerte. Este es mi don número 1. Esta es mi pasión. ¿Cuál es ese nicho? O sea, ¿qué es esa cosa que es lo que te hace fuerte a ti? Lo que dices tú, esto lo hago con toda naturaleza, ni me esfuerzo, es más, lo hago hasta con los ojos cerrados, hasta dormido hago esta función. Este es mi nicho, esta es mi área fuerte. ¿Ok? Ahora, ya empezaste a tener una idea de conocerte a ti mismo, de conocer tu pasión, de visualizar y proyectar lo que quieres hacer. Ahora quiero que lo mires a 10 años. Eso, ponle un término. Meta a 10 años. Empieza a visualizarte a 10 años. Dice, ¿sabes qué? En 10 años yo quiero lograr esto en 10 años. Esto es lo que yo quisiera. Así es como yo me veo realizado de aquí a 10 años. Esto es como yo me veo. Yo veo a la iglesia de esta manera. Yo veo, ¿verdad? La iglesia, veo, vamos a decir, un número. En 10 años yo veo que tengo, ¿qué? 1,500, 2,500 discípulos de Jesucristo. Yo veo 2 iglesias, 3 iglesias plantadas. ¿Qué estás viendo? O sea, estamos hablando, podemos hablar en lo material, todo esto se aplica a lo material, pero se aplica a lo espiritual. ¿Qué veo yo en 10 años? ¿Cómo me veo realizado en 10 años? Entonces, pon ahí esas metas de 10 años. La otra es tu objetivo, o sea, tu estrategia de mercadeo, le puse ahí, estrategia de mercadeo. ¿Qué viene siendo eso? O sea, viene siendo tu objetivo, el público, tu capacidad, tu llamado especial. ¿Cuáles son 3 cualidades únicas que tú tienes? En otras palabras, ¿a cuál es la gente que Dios te llamó a ganar? ¿Quién viene siendo tu cliente? ¿Quién viene siendo tu mercado, tu enfoque? Vamos a decir que tú, tu área fuerte, supongamos que es que, vamos a decir que tienes una visión de mecánica. Supongamos que tienes una visión de mecánico. Usando nomás un ejemplo, o puedes, cualquier otro ejemplo que tú quieras usar. Pero tú dices, ¿sabes qué? Entonces yo tengo que poner un taller de mecánica donde hay estos carros más o menos que se descomponen viejitos. Dices, tengo que encontrar mi público. Mi público está acá, no está ahorita no va a estar en Lakeway, ese mercado, a menos que sea puro Mercedes-Benz, ¿verdad? El taller o puro, ¿cómo se llama? Tesla, ¿verdad? Pero si tú sabes, son carritos así más o menos de 2000, carros usted sabe, que ya están acabados. Usted dice, ¿sabes qué? Voy a poner un taller aquí, porque aquí, este es el mercado. Aquí en el East Side es donde está este mercado. ¿Sí me explico? Aquí en este lugar es donde se venden las pupusas, pero las compran aquí. Aquí ve mucho salvadoreño acá.
o acá vive mucho, ¿verdad? Vamos a decir, aquí vive esta clase de gente, y usted empieza a ubicar su mercado. ¿Dónde está la gente a la cual yo puedo agarrar de acuerdo a mi llamado, a mi don, a mi talento, a mi visión? ¿Sí me explico con eso? Usted empieza a encontrar el mercado. Entonces, una vez que usted empiece a diseñar y si sabes que, pues voy a, como nosotros, cuando nosotros decidimos reubicar la iglesia de donde estaba, yo dije, yo tengo que reubicar la iglesia y tengo que ir a un lugar, a una comunidad donde yo pueda impactar esa comunidad. Y encontré esta comunidad. Y entonces dije, aquí es donde vamos a plantar la iglesia, porque aquí es donde está la gente que podemos alcanzar. Entonces, ¿por qué? ¿Sabes? Quizá tú digas, ay, es que yo quiero atraer a puro empresario, yo quiero atraer a pura gente, vamos a decir, quiero atraer a puros abogados, licenciados, quiero atraer a puros doctores, o quiero atraer a puros ingenieros. Ese es mi cliente, ese es mi mercado. Bueno, si tú no eres ni abogado, ni eres ni ingeniero, no eres ni doctor, no eres ni nada de eso, o sea, no te conectas, no fluyes en esa dimensión, pues va a ser muy difícil que lo atraigas. ¿Sí me explico? Puede hacer, Dios puede hacer un milagro, pero mejor te va a poner de acuerdo a tu trasfondo y decir, aquí tú estás preparado y te conectas con este público porque tú hablas el lenguaje de ellos. ¿Sí me explico con eso? Ok, entonces por eso en la parte de abajo, estrategia de mercadeo. Ahí es donde usted empieza a decir, ok, estas son las cualidades que tengo, proceso comprobado, esto es lo que ya tengo comprobado que hago, esto garantía, esto es lo que ya tengo como garantía, o sea, esto estoy seguro que lo puedo hacer porque ya lo he hecho en ciertas ocasiones y me sale muy bien. Esa es la área de trabajar en eso. Ok, ahora, vamos bien con el tiempo. ¿Quieren? Vamos bien con el tiempo. Vamos a acabarlo de todo de una sola vez. Les iba a dar un break, ¿verdad? Pero vamos a acabarlo todo de una vez. Ok, entonces vamos aquí entonces en la siguiente página. Ya con esta va a ser la última y terminamos, pero aquí viene todo. Ok, entonces ya hicimos. Volvamos otra vez a la otra, me brinqué una. Sorry. Seguimos en la misma. A su mano derecha tenemos lo que es el panorama a 3 años. Un panorama a 3 años. Ahora, usted le pone la fecha de aquí en 3 años. ¿El año qué es? 26, vamos a decir. Usted le pone la fecha de, vamos a suponer 3 años. Y estamos hablando de lo que es la visión de la iglesia, la misión de la iglesia. En 3 años, ¿cuántas personas usted ve salvas en 3 años de acuerdo a la visión del reino? Una visión grande de reproducir y multiplicar. De acuerdo a la visión que Dios le ha dado, ¿cuántas almas, personas usted ve que usted y la iglesia y su equipo alcanzan en 3 años? ¿Cuántas almas usted piensa que pueden alcanzar en 3 años? Ahora, la visión de 10 años, ahora la vamos a irla, vamos a decir, repartiendo en pequeñas secciones, para que se pueda evaluar, se pueda medir, se pueda dar un seguimiento. Entonces, ¿cuántas almas salvas? Yo no sé, póngale el número que usted piense, y si no lo tiene ahorita, ore a Dios y que Dios le vaya dando. Ok, esto es lo que yo, de acuerdo a la visión que Dios me da, esto es lo que yo creo que puedo hacer. ¿Cuántas personas discipuladas? Discípulos, póngale el total. ¿Cuántas personas discipuladas yo veo que podemos hacer si nos enfocamos en la visión, si nos enfocamos en equipar y capacitar a la gente, si nos enfocamos bien en el sistema? ¿A cuántos discípulos creo que podemos hacer, ¿verdad? Una vez que tengamos todo el sistema funcionando de acuerdo a esa visión? Ahí le pone cuantificable. Ahora, esa es una palabra que usted dice, ok, si yo tengo, por decir así, un ejemplo de un número. Vamos a decir que usted dice, ¿sabes qué? En 3 años yo creo que puedo ganar 700 personas para Cristo. Ok, 700. Ok, de esas 700 personas, vamos a suponer que usted dice 700 almas. De esas 700 yo creo que puedo discipular, más o menos puedo discipular bien. Algunos, vamos a suponer, vamos a un número más o menos, vamos a poner un número igual, 200. De 700 almas que gané, vamos a suponer que estoy discipulando 200 personas. Ok, bueno, muy bien. Entonces ya tiene 200 discípulos, 3 años. Y si sabes que de esos 200
para que yo pueda ganar estas 700 y para que yo pueda tener estos discípulos, ¿a cuántas personas tengo que ahorita estar equipando y trabajando? ¿Con cuántas personas puedo yo ganar 700 almas? ¿Con cuántas personas puedo yo hacer 200 discípulos? Y usted dice, bueno, si yo tuviera entonces, bueno, ahorita con unas 50 personas que tengo, si yo tuviera 50 personas que yo discipulara bien, y esas 50 personas, cada uno, ¿verdad?, ya bien marcada la visión, el sistema, el plan de trabajo, de acción, de evangelismo, discipulado, grupos de conexión, células, ya bien, todo bien organizado. ¿Sabes qué? Con 50 personas que ya tenga yo equipadas, entonces, para que esas 50 personas, cada quien de ellos gane 5 personas, evangelice, gane a 5 personas, haga 5 discípulos. Entonces, si usted tiene 50, estamos aventando nomás números hacia la y se va. Si tuviera 50 personas, ahora multiplicado por 5, porque ya tiene 50 que en ese año estuvieron trabajando con 5 personas para discipularlas, para ganarlas para Cristo. O sea, bien enfocados. Le digo que es un sistema, no es el sistema tradicional que tenemos como iglesia de hacer culto, sino que es un sistema agarrando el modelo de Jesús para discipular. Claro, se viene a la iglesia, todo lo demás, pero está más intencional con esas 5 personas. Entonces, si usted multiplica eso, usted ya tendría un número. Y si sabes que pues 50 por 5, ¿cuántas vendrían siendo entonces? Ya usted le empieza a echar números, matemática. ¿Cuántos serían? A ver, alguien que sepa ahí. ¿Ah? Entonces usted empieza a decir, bueno, ¿sabes qué? Puedo tener 250 discípulos. Dijimos que eran 200 discípulos, ¿verdad? Usted nomás ese número, pero vamos a decir que usted gana, son de 5 personas, ¿verdad? 50 personas que las capacita, las equipa muy bien para que ellos puedan hacer discípulos. Entonces, ¿qué es lo que hace que la iglesia crezca y se multiplique? Son los discípulos. La iglesia se llena aquí los domingos, pero de todos esos son creyentes. Y muchos son espectadores, porque las pláticas que hemos enseñado en el pasado es lo que hemos creado una iglesia consumidora, pero realmente no son discípulos. Entonces, solamente a los que estamos discipulando, se están comprometiendo, están colaborando, están siendo fieles, entonces esos son los que se pueden reproducir y se pueden multiplicar. Y es ahí donde viene la multiplicación. Entonces, estamos hablando de 3 años. Ok, entonces usted ahí empieza a decir, ok, ¿cómo me veo entonces si yo tengo 50 o 70 personas en mi iglesia y las equipo, las discipulo de esta manera con el fin de que en 3 años podamos ser esta cantidad en total? ¿Sí me explico? Entonces ahora, ¿cómo se ve la iglesia en 3 años? ¿Cómo se ve usted como iglesia? Empiece a visualizar ahora la visión de 10 años, los números que usted dijo a 10 años, empieza ahora a dividirlos a 3 años. Esos números ahora de 3 años, empieza a decir, bueno, para lograr esta visión y esta cantidad, yo tengo entonces que hacer, ¿qué tengo que hacer? Empieza usted a enlistar todas aquellas cosas que usted que tiene que hacer como iglesia. ¿Cómo me veo como iglesia? Me veo con un ministerio de niños, me veo con un ministerio de jóvenes, me veo con un ministerio de alabanza, me veo con un sistema de reproducir, o sea, ¿cómo empiece a visualizar cómo usted se ve en esa visión, las cantidades? Ahora, ¿se acuerda que yo le dije mucho hace rato? Estábamos hablando mucho de números, de reproducir y multiplicar. Y eso fue lo que estoy tratando de decirle. Ok, ya entendimos la base espiritual bíblicamente, ahora ¿cómo lo hacemos? Entonces empezamos a aterrizar y esto nomás es un panorama así, a vuelo de pájaro, ¿verdad?, por encima, pero ya en la otra podamos ya dar un poquito ya más de contenido de cómo hacer este proceso. Ok, ahora vamos a mirar la otra página que está por ahí. En esa página se llama otra vez lo que es tracción, lo que es la visión y tracción. Ahora empezamos a mirar lo mismo, pero ahora lo hacemos a un año. Un año. Usted le pone, ok, de acuerdo a los números que yo dije para 10 años, y de acuerdo a los números que yo dije para 3 años, y de acuerdo a esos números, esas estadísticas, entonces quiere decir que lo que yo tengo que hacer en este año, tengo que producir esto en este año.
Tengo que producir esto basado en la visión del reino que Dios me ha dado. Ahora el sistema que estoy estableciendo, el compromiso y las metas y el plan de trabajo en equipo y todo eso. Entonces ahora ponga usted en un año, basado en esos números que hizo a 3 años ahora, ya divididos, usted empieza a decir, bueno, ¿cuántas personas salvas en un año tenemos que alcanzar entonces? ¿Cuántos discípulos tenemos que hacer en un año entonces? Entonces, para poder llegar a este número de tantas almas salvas, de tantos discípulos, ¿cuántas personas necesito ahorita equipadas, capacitadas para poder llegar a estos números? Porque recuerde, usted no lo puede hacer solo, usted necesita un equipo de personas. Yo le decía al pastor Amancio la otra vez que si yo evangelizo solo a una persona, y vamos a decir que yo estoy evangelizando a esa persona, y está bien, estoy haciendo mi función, estoy evangelizando, estoy haciendo el plan de lo que es, ¿verdad? Bless que tenemos aquí en la iglesia, de cómo evangelizamos. Si yo estoy haciendo el plan de Amaste, que es Bless lo mismo, solamente voy a hacerlo con esta persona. Pero si yo ya equipé y capacité a 5 más de mis discípulos o de mis líderes, a que ellos hagan lo mismo. Entonces yo evangelizo a esta persona, pero ellos también están haciendo lo mismo con otras personas, de esos 5. Entonces empezamos, ¿verdad?, a crear un patrón donde la iglesia empieza a hacer conciencia de esa cultura de que todos somos llamados a tanto a ser discípulos como a reproducirnos de esa manera. Y este es un proceso que lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. Entonces, mire, en un año, entonces usted empieza a establecer las metas del año y dice, ok, estas son las metas para el año. Estas son las metas que tengo que desarrollar en este año para cumplir con el proyecto de 10 años. Entonces, basado en eso, ahora que usted ya estableció lo que tiene que hacer, los ministerios que tiene que organizar, los programas que tiene que hacer, el plan de evangelismo, el plan de discipulado, todo lo que se va a hacer en un año, ¿verdad? Y ahora entonces ya lo pasamos a lo que es 90 días, prioridad de 90 días. Sí, entonces ahí en su renglón, en el centro, usted también pone la fecha y decir, ok, empezando tal día, tal fecha, 3 meses, esta es la fecha. Entonces, en 3 meses, quiere decir que yo tengo que, con la ayuda de Dios, número 1, con la oración, con la palabra, con el sistema de discipulado, de evangelismo que ya tengo establecido, con el programa que ya tengo establecido en la iglesia, entonces ese es el programa para 90 días. ¿Por qué lo tenemos que hacer en 90 días? ¿Sabe por qué? Porque si usted no lo tiene a corto plazo, la visión a corto, a medio y a largo plazo, lo que pasa es que si no hay una manera de cómo evaluar, de cómo medir, de cómo analizar, de cómo hacer ajustes, de cómo corregir, de cómo mantener, o sea, continuamente este trabajo, entonces la gente se desconecta. Si no hay metas a corto plazo, si no hay un plan de acción a corto plazo, al pasar ya de los 3 meses, los 4 meses, la gente se le olvida la visión. La visión se evapora todos los días. Por eso yo tengo que estar alimentando la visión y tengo que estar supervisando el sistema, el proceso de trabajo, porque de otra manera solamente van a pasar las semanas, van a pasar los meses, van a pasar los años y solamente vamos a tener cultos, reuniones que hasta ahorita hemos tenido, que es la misma gente. Y uno que otro que se añade y 2 o 3 que se van, y así pasa toda la iglesia todo el tiempo. Por eso lo hacemos en términos cortos. ¿Para qué? Para que es como, por ejemplo, en su trabajo, si usted tiene una compañía, una empresa, y usted delega un trabajo a una persona, usted no lo deja nomás así y dice, bueno, voy a venir en 4 meses a ver si hizo el trabajo. Voy a venir en un año a ver si hizo el trabajo. Si usted le delegó a una persona material, recursos, economía, le dio todo y le dijo, ¿sabes qué? Mira, quiero que me construyas esta casa y te doy un año para que la hagas. O sea, yo hablé muchos ejemplos hace 2 meses atrás, de muchos ejemplos de visión y de
de cómo se proyecta una visión y todas estas cosas. Entonces, si yo dejo a esa persona y yo no lo chequeo, yo no lo evalúo, yo no lo superviso cada semana, cada mes, entonces no voy a tener garantía de cómo salió la casa. A lo mejor él le cambió el plano, no sé qué hizo, ¿verdad? O a lo mejor ya no la está haciendo con la calidad que yo le dije. Entonces, si yo no verifico, yo no estoy evaluando, esa persona puede hacer, ¿verdad?, algo que no estaba en la visión, en el plano, o puede dejar de hacer. Y este es el error que yo he cometido. Yo soy la persona número uno, el culpable en esto, porque nosotros como pastores y como líderes damos por sentado que la gente va a hacer lo que le decimos. ¿Cuántos de ustedes han predicado el domingo y dice, no hombre, ahora sí la gente ya lo va a captar, ya ahora sí, este mensaje está bien ungido, está bien orado, está bien ayunado, y ahora sí la gente ya va a captar este mensaje? Y usted predica el mejor mensaje de toda su vida y le pregunta al hermano que viene la siguiente semana, hermanos, ¿de qué habló el pastor? Fíjate, no sé, estuvo tan buena la prédica, pero no me acuerdo, no sé, pero estaba muy bueno, me gocé, aleluya, gloria a Dios, Cristo viene, amén, el pueblo en victoria, amén, amén. Usted ya sabe todo el lenguaje religioso, pero entre semana no pasó nada. La siguiente semana no pasó nada. El siguiente mes tampoco no pasó nada. Se vino el año nuevo, híjole, no hombre, no hicimos nada este año, se nos fue este año. ¿Por qué? Porque, yo di por sentado, yo no tenía un sistema, no tenía un proceso de cómo evaluar y asegurar que las cosas se hagan. No tenía un proceso para corregir, para hacer que las cosas se hicieran. Entonces se acaba, ¿verdad? Llega el tiempo y dice, híjole, ¿ahora cómo le hago? Entonces, mire, si usted en su empresa no supervisa a sus trabajadores, el fin de semana, el viernes, usted no puede cobrar nada. ¿Por qué? Porque no supervisó, no miró la calidad, si se hizo lo que se tenía que hacer. Entonces nosotros no lo hacemos con la empresa en el mundo natural. ¿Por qué nosotros hacemos esto con la iglesia? Entonces en la iglesia nosotros esperamos que la gente va a escuchar, va a entender, va a hacer. No, la gente tenemos que agarrarla de la mano y tenemos que enseñarle. Es como un niño, usted tiene que agarrar al niño de la mano y mire, lo tiene que llevar al baño, lo tiene que limpiar, lo tiene que enseñar. A un niño cristiano tiene que enseñarle todos los rudimientos para que él pueda entonces entender que se trata de un crecimiento espiritual todos los días, de una madurez todos los días, no nomás allá de vez en cuando que va a la iglesia. Entonces por eso estoy diciendo que el sistema que la iglesia ahorita tiene es un sistema de sobrevivencia, es un sistema repetitivo que al final de día, ¿verdad?, no cumplimos la gran comisión. Por eso volvemos a esto, el papel que está ahí ahora en su hoja ahí. Entonces, prioridades para el trimestre. ¿Cuáles son las prioridades para ese trimestre? ¿Quién lo va a hacer? Ahí tiene una palabra, ¿quién lo va a hacer? Lista de asuntos. ¿Cuáles son los asuntos que vamos a tratar? ¿Cuáles son los asuntos cuáles son los problemas, las necesidades, las cosas que no están saliendo bien? ¿Qué es lo que tenemos aquí que tenemos que arreglar? Si hace esa lista de todos los asuntos, ¿a quién se le va a delegar ese trabajo? ¿Quién es responsable de eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Verdad? ¿Para cuándo lo vamos a arreglar? Asuntos, se habla de asuntos. Entonces, esto que le estoy introduciendo es de acuerdo al círculo que le acabo de poner. Todo esto que acabo de explicar es de acuerdo al círculo, desarrollando un sistema para poder empezar a hacer esta misión en serio. Ahora, si nosotros vamos, no sé si Cintia, si me tienes la otra slide por ahí, ok, sí, es la última que voy a hacer. Y esa foto que está ahí, bien sencilla, bien simple. Hay un texto que dice Filipenses 3:13 al 14, dice, a ver si me pones en negro, bueno, ya es muy tarde, ¿verdad?, para ponerlo. Simplemente apúntelas ahí, ¿verdad?, en su papel, porque si no lo pueden leer, ¿verdad?, yo quizá no lo pueda leer. No, usted se lo lee bien allá, ¿verdad? Ok, dice, hermanos, dice, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio
que Dios ofreció mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, usando este ejemplo, simplemente quiero hacerlo de esta manera. Pablo está diciendo: una sola cosa hago yo. No hago muchas, no hago 5, no hago 10, no hago 20, no hago 30. Una sola cosa hago. Entonces nosotros, como cristianos, Pablo está diciendo: una sola cosa hago. Él dice: no lo sé todo, no soy el superhéroe. Dice: pero una sola cosa, dice, olvidando todo lo que queda atrás, extendiéndome, alcanzar, dice, para alcanzar la meta. O sea, dice, me esfuerzo por alcanzar lo que está por delante. Sigo avanzando hacia la meta. O sea, Pablo lo que está diciendo: yo quiero cumplir con una cosa, y ese es el llamado de Dios para mi vida. Yo quiero cumplir con la visión de Dios para mi vida. Yo quiero cumplir con la misión de Dios para mi vida. Una cosa tiene que hacer la iglesia: es tener bien clara cuál es la visión de Dios para esa iglesia en esa comunidad. Una cosa, ¿cuál es la visión nuestra? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y la otra es: ¿cuál es nuestra misión? ¿Cómo lo vamos a hacer? Todo lo que le acabo de hablar del plan de trabajo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué sistema? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pablo está diciendo una sola cosa: es Cristo. Mire, entre más nosotros conozcamos a Cristo como Rey de Reyes, como Señor de Señores, vamos a comportarnos como hijos del Rey y vamos a manifestar su gloria y su poder, de tal manera con las personas que puedan decir: ese hombre, esa mujer se parece a Cristo. Vamos a representar el amor, la gracia, la misericordia. Vamos a tener compasión. Vamos a ser literalmente el cuerpo de Cristo en la calle, donde quiera. Vamos a tener un estilo de vida, un testimonio, una conducta, porque estamos tan cerca de Jesús que la gente dice: sabes que este hombre, o sea, no me predica mucha religión, pero me muestra con sus hechos que realmente me ama, me acepta tal y como soy, y me presenta un evangelio con hechos, no solamente con gritos, con hechos, con su estilo de vida. Y entonces Pablo está diciendo: una sola cosa hago, ¿verdad? Este es mi llamado, o sea, que es: quiero conocer a Cristo, ¿verdad? Y quiero dar a conocer. Muchas veces nosotros pasamos de vista esto, pero ese que usted dirá: ¿para qué están esos botecitos ahí? Bueno, el significado de esos botecitos ahí es esto. Esta foto la aplicamos a lo que es los 90 días, lo que es, ¿verdad? Ahí prioridades de 90 días. Si usted pone esa misma foto o ese mismo frasco, ese mismo contenido, es la misma cantidad de tierra, es la misma cantidad de piedritas chiquitas y es la misma cantidad de piedras grandes. Las piedras grandes representan las prioridades para esos 90 días, las cosas más importantes que yo tengo que hacer en estos 90 días. Cada líder, cada persona en su responsabilidad. Estas son las piedras grandes, son las prioridades, las cosas más importantes que tiene que hacer. Por ejemplo, cada día, cada semana, uno tiene prioridades, o debe de haber prioridades. Cosas muy importantes que dice: esto es lo que tengo que hacer este día, esto es lo que tengo que hacer esta semana. Estas son las prioridades. Las piedritas pequeñas representan sus responsabilidades, sus deberes. Y la arena representa todas las demás distracciones de la vida. Entonces, si yo lleno ese frasco, le pongo primeramente todas las distracciones, hago todas las cosas que el mundo ofrece, pongo la arena en ese contenido, en ese frasco, y luego le echo los deberes, las responsabilidades encima, y al último me acuerdo: esto era lo más importante que tenía que hacer en este día, esto es lo más importante que tenía que hacer esta semana, y no he hecho nada, y se me fue el día, se me fue la semana, se me fue el mes, y no he hecho lo más importante que tenía que hacer. Y entonces lo empieza a hacer a la carrera, a la última hora. ¿Y qué pasa? Mira el contenido, mira la foto ahí, ya no cabe. Pero si primeramente usted
en ese contenido, agarra la piedra grande, la prioridad número 1, las prioridades más importantes para ese día, para esa semana, para ese mes, de acuerdo al sistema que acabamos de hablar. Usted dice, estas son las prioridades que yo tengo que hacer en estos 90 días para poder lograr la meta. Esto es lo más importante que tengo que hacer. Y luego, sí, mis deberes también, que son las piedras más pequeñas. Y las distracciones arriba, o sea, no les voy a poner atención, esas solas. O sea, mire, usted no tiene que empezar en distracciones. De hecho, esta mañana se levantó distraído usted. ¿Cuántos se levantaron distraídos esta mañana? Usted se acuesta distraído. O sea, la distracción está a la orden del día. Nomás mire el teléfono y se va a distraer. O sea, distracciones. Entonces, las distracciones están a la orden del día. Pero si yo me distraigo haciendo muchas cosas y luego al último hago 2 o 3 responsabilidades y luego al último quiero hacer las cosas más importantes, la visión no se va a lograr, la misión no se va a completar. Entonces, por eso tenemos que hacer como el apóstol Pablo, una sola cosa. ¿Cuáles son? Piensa en esto, ya voy a terminar, ya mira el reloj. Piensa en esto. ¿Cuáles son las 1, 2 o 3 cosas que si usted hace estas 1, 2 o 3 cosas todos los días, usted se puede reproducir, se puede multiplicar? ¿Cuál es esa una sola o 2 cosas que si las hago todos los días, desarrollo estos hábitos, puedo reproducirme y multiplicarme en muchas otras áreas? No sé si yo les he hablado a ustedes del principio 80-20, el principio de Pareto. El principio de Pareto dice que si yo enfoco el 80% de mi tiempo en el 2%, el 20% de aquellas cosas, ¿verdad?, que son las más importantes, me va a producir el 80%. Si yo enfoco, ¿verdad?, o sea, y ese 2% vienen siendo las prioridades o las personas o las actividades que me van a producir lo demás. Pero si yo enfoco, ¿verdad?, vamos a decir, el 80% de mi tiempo, ¿verdad?, me enfoco en las cosas que nomás no, me va a producir solamente el 2%. Yo me enfoco en las cosas que no son prioridad, que no son importantes, al final del día no voy a tener recursos, no voy a tener, ¿verdad?, un crecimiento, un impacto, una multiplicación. Entonces, ahora, usé muchos términos, ¿verdad?, prácticos, pero que tienen que ver con cuando este es el comienzo de un retrato para empezar a organizar, reestructurar cómo funciona la iglesia, cómo se organizan los miembros, cómo trabajan los miembros, cómo se desarrolla la visión, cómo se establece un sistema y cómo se lleva para que podamos cada año, cada 3 meses estamos evaluando, estamos mirando el resultado, estamos haciendo ajustes, al fin de año estamos logrando las metas. Yo sé que es un sistema muy numérico y muy práctico, pero si usted no se compromete con usted mismo y cambiamos nuestros hábitos de todos los días, vamos a tener la misma iglesia en 20, 30 años. Y por eso el Señor a mí me decía, hey, tú tienes que cambiar tú mismo y tienes que empezar contigo mismo y tienes que empezar aquí con la iglesia, y lo estamos haciendo como iglesia, y tienes que dejarlo de hacer. Ya una vez que lo dejas aquí establecido en la iglesia, ya necesito que te muevas a otra iglesia, o sea, no a pastorear a otra iglesia, a ayudar a otros pastores, a ayudar a otras iglesias. Necesito que te reproduzcas. ¿Sabe cuál es la meta que tenemos nosotros para 10 años? O sea, la meta general de 10 años, Ministerio de Pastores Sanos, parte con Iglesia de Reconciliación, 4,000 iglesias, plantar 4,000 iglesias. ¿Cuántas iglesias aquí en la ciudad de Austin, los pueblos en convecino? 200 iglesias. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, en 3 años, en 1 año, en 90 días. O sea, es una dirección totalmente. O sea, que cuando usted empieza a agarrar la visión del Señor, le cambia la mentalidad de estancamiento, sobrevivencia, de añadir, a reproducir, a multiplicar. Empieza a cambiar su manera en cómo empieza a organizar su día, su tiempo, de acuerdo a sus dones, su talento y su llamado que Dios le ha dado.